a regalarnos aquí en Mega Noticias TVC al doctor Gonzalo Hernández Licona, economista, director de la Red de Pobreza Multidimensional Oxford, y se acuerda usted muy bien, exdirector de Coneval. Doctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí guardados y me imagino que tú también guardadito en casa, siguiendo este confinamiento. Pero en este confinamiento nos damos cuenta también de muchos otros factores. Hemos hablado en otras oportunidades sobre el tema de la pobreza. ¿Qué relación le ves al tema de la pobreza, que ya lo venimos arrastrando de muchos años, y ahora con esta pandemia, cómo nos va a, qué nos va a dejar? Mira, uno de los elementos más importantes para entender la pobreza, Paco, tiene que ver con cómo nos va en el trabajo, cómo nos va en el mercado laboral. Cuando nos va bien a los mexicanos en el trabajo, tenemos chances de abandonar la pobreza porque tenemos recursos, tenemos dinero, tenemos forma de pagar escuelas, de pagar comida. Cuando no tenemos empleo o el empleo cae en su ingreso, cuando nos recortan el ingreso, pues nos va mal, pues, y eso implica pobreza. Entonces, lo que está pasando desde hace mes y medio más o menos en el país es que la gente está dejando de generar ingresos en su chamba. La gente, hay quien ha perdido su trabajo. Entonces, eso va a presionar para que la pobreza aumente. Entonces puede haber aumento de la pobreza de la gente que ya estaba o la gente que llega nueva a la pobreza por la baja de los ingresos y que su empleo ya no está, o al menos temporalmente no está. Entonces, lo que podemos pensar para México, para los mexicanos, para los trabajadores, es que va a aumentar la pobreza y además va a aumentar con más, desafortunadamente con más claridad, porque el gobierno no está pudiendo tener programas para la gente que pierde su empleo. El gobierno tiene programas para otros grupos, para adultos mayores, para algunas mujeres con hijos, para población con discapacidad, pero no está pudiendo generar programas para quienes pierden el trabajo, para la población trabajadora. ¿Qué tipo de programas tendrían que ser estos, doctor? Mira, son programas que apoyen a la población en desempleo, que apoyen a la población formal o informal que pierde trabajo, que apoye a los trabajadores a partir de ayudarle a las empresas a pagar una parte de los ingresos para que no sean despedidos. Obviamente hay empresas que pueden mantener una planta de trabajadores o por un rato con ingreso, a lo mejor bajando un poco el ingreso, pero no se puede mantener todo la planta productiva, no, las empresas no lo pueden hacer, sobre todo las más chiquitas. Entonces, si el gobierno no interviene, esa población va a sufrir como está sucediendo ahorita. Entonces está sufriendo la población trabajadora por la crisis y por la falta de apoyos gubernamentales. Hace falta entonces este insistente llamado a un acuerdo nacional, a un pacto nacional. Sí, es importantísimo que haya un acuerdo nacional, de preferencia con el presidente, para que podamos con mayor unidad afrontar los problemas de la clase trabajadora. Porque de otra manera no lo podemos hacer. Por supuesto puede haber liderazgos de otra naturaleza, de la población, de los gobernadores, de la gente que está buscando mantener su trabajo, su empresita, pero ojalá que hubiera un apoyo gubernamental y un liderazgo gubernamental en estos momentos. Esto evidentemente nos llevaría, y te lo pregunto, porque es un tema que ha estado insistentemente señalando el presidente López Obrador, de que el país no se va a endeudar. ¿Es necesaria el endeudamiento? ¿Es inevitable? Yo creo que es importante. Es más, el problema de la deuda ya se está agravando, aunque el presidente no haga nada, ya se está agravando.
está agravando y entonces más bien lo que hay que pensar es cómo aumentar el endeudamiento, pero para que tenga sentido lo que hacemos. ¿Cómo aumentamos el endeudamiento, que ya está aumentando de todas maneras, pero para darle cauce a apoyos gubernamentales hacia los trabajadores que hoy no están? Entonces, ese tema de que en México no se va a endeudar, pues México ya se endeudó, aún sin hacer nada. A ver, ayúdame a explicar esto, porque es muy importante, porque yo recibí este fin de semana, déjame decírtelo, hice un comentario justamente en el entorno del endeudamiento y mucha gente me escribió y me dijo, oiga, ¿cómo es posible que usted esté pidiendo que el país se endeude? Y ahí me gustaría que me ayudaras a explicarles por qué necesitamos endeudarnos, por qué es positivo endeudarnos y cómo salir. Es como las familias, hay veces es importante endeudarnos. Por ejemplo, cuando tú tienes una tarjeta de crédito y la manejas bien, Paco, lo que estamos haciendo es endeudarnos. O sea, cada vez que tú compras con tu tarjeta de crédito en el súper, en la tienda, el refresco, te estás endeudando. Eso no quiere decir que esa deuda sea trágica, simplemente quiere decir que prefieres hoy endeudarte y pagar mañana que pagarlo ahorita porque no tienes ya sea dinero o no tienes en ese momento billete en tu bolsa. Lo que está pasando en México es que no tenemos hoy la fuente de ingresos para pagar lo que necesitamos, y como una tarjeta de crédito hay que usarla, hay que endeudarnos y pagar en 21, 22, siempre y cuando las cosas se hagan adecuadamente. Si vamos a endeudarnos poniendo el petróleo como el colateral, pues eso no va a suceder como en los 80. Es decir, si el gobierno se endeuda como se endeudó López Portillo con el petróleo, nos va a ir muy mal. Es decir, el petróleo hoy y el petróleo en 1980 no son buenos vehículos para poner nuestro dinero. Por lo tanto, hay que buscar formas mejores de pagarlo el año que entra, pero hay que endeudarse porque de otra manera no salimos del problema. Insisto, la deuda está aumentando por dos razones. El PIB se hace chiquito, el tipo de cambio subió y por lo tanto la razón deuda-PIB ya aumentó, aunque no hagamos nada. Caray. Bueno, pues ahí está muy claro. Ahora, déjame preguntarte otra cosa, doctor. Lo que hasta hoy hemos visto como decretos, medidas, decálogos, todo lo que ha estado haciendo el gobierno federal, ¿es lo adecuado para enfrentar o nos hace falta algo más? Este tema del pacto nacional, lo dejo ahí de un ladito, pero con esto que tenemos es suficiente. No, requerimos más del gobierno federal. El gobierno llegó tarde, el gobierno está diciendo que mientras va viendo las cosas va apoyando. El gobierno llegó a decir que primero solucionamos el problema de la pandemia y después los ingresos, lo cual no puede ser así, tiene que ser al mismo tiempo. Si tú comparas, Paco, los apoyos respecto al PIB que están dando los gobiernos del mundo para la pandemia, para apoyar el tema laboral, México ni pinta. Valga. Pues bueno, y ya finalmente con todo lo que has visto, ¿cuáles son las expectativas, las que tú consideras que van a ser las expectativas reales? Yo creo que si el gobierno no apoya, vamos a tener un problema económico que va a durar más de lo que hubiera durado. De todos modos, la pandemia genera un problema económico. Durará más si el gobierno no interviene y la pobreza aumentará más. Entonces, sí es importante hacer un buen manejo financiero, porque de otra manera no la vamos a hacer, ¿no? Y déjame insistir en esto, Paco. Sí. Cuando uno usa la tarjeta de crédito de manera adecuada, te estás endeudando y después pagas. Parecería, lo ha dicho el presidente creo que nunca ha tenido una tarjeta de crédito, por lo tanto a lo mejor no entiende bien cómo está el tema de la deuda del pago. Sí, y otro tema, y ya nada más de salidita, doctor, porque cuando uno se endeuda, tú bien lo dices, este es mi tarjeta de crédito, necesito comprar tal, lo compro, lo pago y ahí lo voy pagando.
¿sí? Pero en el caso del gobierno de México, lo compra con esa misma, valga el término, esa analogía, esa tarjeta de crédito, ¿y quién paga? Pagan nuestros impuestos de alguna manera. Pagaremos mañana nosotros si tenemos este acuerdo económico del que estás tú hablando y del que todo el mundo está hablando. Señores, hoy el gobierno nos endeudamos responsablemente, apoyamos el empleo y las empresas. A cambio de esto, en el 21 y 22 hay que aumentar impuestos porque hay que pagar lo que hoy nos estamos solucionando. Esa es la forma de pagar las cosas. Cuando tú pagas en diciembre los regalos navideños, Paco, cuando llega la tarjeta hay que pagar. Eso hay que hacerlo siempre. Así es. Gonzalo Hernández Licona, como siempre, un placer platicar contigo y que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Gracias, Paco. Un abrazo. Un abrazo. El doctor Gonzalo Hernández Licona, economista, director de Red de Pobreza Multidimensional Oxford y ex director de Coneval. Oiga, déjame rápidamente, estoy recibiendo en este momento una tarjeta informativa.